De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de encontrarnos telefónicamente con el periodista deportivo argentino Hernán Feller. ¿Qué tal, Hernán? Hola Jorge, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a hablar de cómo es ser un periodista judío en la Argentina, un poco porque a mí me ha llamado la atención, me han llegado dos vídeos cortitos de ciertas presentaciones de partidos en la televisión, uno que era el 7 de octubre, en el que hacías alusión a los 2 años de la masacre, y también creo que hace un par de días cuando ya se liberaron a los secuestrados con vida, que también hiciste una alusión. Y me llamó la atención no tanto por el contenido de lo que decís, que está muy bien y es lógico, sino porque aquí en España parece imposible que en una televisión, pues alguien en un evento deportivo haga una alusión al tema de lo que tiene que ver con Israel en este momento y aquí si se dice utilizando también la palabra genocidio. Por eso llama Ujú. tanto la atención que en la Argentina esto se puede hacer. Cuéntanos en qué contexto o por qué tú te sientes con libertad para expresar y hacer esos homenajes en una televisión deportiva. Bueno, esto más allá de estos dos que vos has escuchado, yo lo vengo haciendo desde el 7 de octubre de 2023, cuando pasó la masacre. Inmediatamente al primer partido que tuve, después de eso que sucedió, que fue a los 5 o 6 días, tomé la decisión no digo en todos los partidos, porque no lo hice en todos los partidos, pero lo habré hecho en más de 25 o 30 partidos, de alzar la voz, en principio era condenar a la organización terrorista Hamás por los hechos que había cometido, pedir por mi tía Ofelia, que había sido secuestrada, y también por los otros 250 secuestrados que se habían llevado. Yo trabajo en Teis Sports, en el canal de televisión, y en D-Sports Radio, y desde ambos lugares los directivos me dieron la posibilidad, primero solidarizándose conmigo por la situación que estaba viviendo y la libertad de expresión para decir lo que yo tenía ganas. Y en ese momento, de lo único que nos pusimos de acuerdo es que, por supuesto, tenía que hacerlo con respeto y no meterme en nada que no tenga que ver con condenar a Hamás o pedir por los secuestrados. Y así fue porque yo creo que no había momento para el debate ni para decir si estaba bien o estaba mal la política de Netanyahu o hablar del gobierno. No era momento, ni creo que sea momento hasta que no vuelvan todos. Y así fue, nunca repetí dos discursos iguales, fui cambiando cosas, fui condenando otras cosas también, el silencio de muchos personajes de mi país y del mundo. Y bueno, pero siempre el sentido era pedir por mi tía Ofelia y por los secuestrados. Y así fue incluso cuando ella volvió el 28 de noviembre, y a partir de ese día seguí haciéndolo hasta este último día, que fue el domingo, cuando el lunes regresaron los vivos. Todavía falta que regresen los que fueron asesinados, aunque algunos cuerpos han llegado. Y yo, como judío, sentía que, además de haberme preparado para relatar partidos de fútbol o debatir sobre fútbol, tenía la posibilidad de tener un micrófono y de alzar la voz y condenar todo esto que había pasado. Ujú. Cuéntanos tu tía, porque seguramente su nombre nos sonará de entre tantísimos secuestrados, pero en las diferentes tandas. ¿Tu tía salió en la primera tanda de No, liberados? mi tía salió al quinto día del acuerdo. Primero se hizo un acuerdo de 4 días. En esos 4 días su nombre no estaba porque estaban los niños primero y algunas otras mujeres. Y después, creo que al tercer día, se hizo como un acuerdo de 2 días más. Y en el quinto día terminó saliendo mi tía. Fue el 28 de noviembre de 2023, después de 53 días del cautiverio. 53 días, sí. ¿Tu tía cómo se llama? Ofelia Reutemann. Reutemann. ¿Y ella vivía en un kibutz de la zona o cómo fue la circunstancia? Sí, vivía en Niroz. 40 años viviendo ahí estuvo. 40 años viviendo en Niroz y bueno, ¿algún otro miembro de tu familia, o sea, vinculados con tu tía o no, también sufrieron secuestro?
No, solamente ella. Mi tío ese día no estaba porque había sido operado, estaba en el hospital, así que él se salvó. Bueno, estas cuestiones tan milagrosas que suceden, ¿no? De que justo ese Ujú. día estuviera en el médico. Dime una cosa, porque yo no sé si estos pronunciamientos que tú has venido realizando, por ejemplo, en la cadena de televisión en la que trabajas, es una cadena privada, ¿verdad? Sí, sí, Es sí, propiedad tanto de, la tele como la radio, tanto la tele como la radio son privadas. y son propiedad de gente judía o no. La radio sí, la tele no. O sea que en la tele, por ejemplo, no hubo una cuestión de identificación por ser judíos. No, no, en realidad ni la tele ni la radio tenían la obligación de que yo diga lo que yo diga. Por más que vos seas judío y seas el dueño de un medio judío, hay también intereses económicos, empresariales, y a veces uno dice, bueno, mejor que no diga nada porque puedo perder a este sponsor o a este cliente o a esta empresa o a lo que sea. ¿Para qué decir lo que dice? Y de ningún lado y en ninguno de los dos medios tuve eso, porque esto yo creo que trasciende la religión. Yo creo que es una cuestión de humanidad, pero que también pudo haber sido censurado o no me hubiesen permitido, y de los dos lados tuve la chance de poder hacerlo. Ujú. Eh, ¿Cuál fue la reacción? ¿Pasó esto sin pena ni gloria? Es decir, no hizo olas o tuviste respuestas en redes sociales o de alguna otra manera? No, si yo tuviese que ponerle porcentaje a las cosas, creo que fue un 85, 80, 90% de aceptación y de acompañamiento, y después otro tanto, como pasa en el mundo, de mucho antisemitismo, de muchos insultos, de muchas barbaridades que me dijeron, eh, pero se hace en un marco desde las redes sociales, que es un anonimato absoluto, donde cualquiera se puede inventar una cuenta y decir cualquier barbaridad, y no, la verdad que no me interesó. Yo creo que fue positivo lo que hice, que hizo que mucha gente que tal vez tenía mucho miedo y no sabía cómo manifestarse, encontró en mi palabra o en mi actitud un respaldo, y bueno, si él lo hace, yo también lo puedo hacer. Y recibí mucho cariño de la gente, y esto se expandió en el mundo. Ya desde octubre del 2023 se empezaron a viralizar mis videos y llegó a cada rincón del mundo, para que, bueno, muchos en Israel, sobre todas las cosas, se sientan acompañados, que había un loco a 20.000 kilómetros que también se acordaba de ellos. Claro, pero es que más allá de los que están en Israel, que están viviendo esa situación, eh, los que también nos sentimos un poco, con un poco de envidia de la posibilidad de hablar como hablabas tú, somos muchos también en el mundo, porque hay países en los cuales expresar una opinión de apoyo simplemente eh, a gente que ha sido secuestrada o que se encuentra en una situación violenta como lo que han vivido los israelíes secuestrados, pues es objeto de una proporción inversa de la que me mencionabas. Es decir, que si aquí en España pones un tuit hablando de algo de positivo sobre los judíos o que por fin están los secuestrados en casa, etcétera, etcétera, pues la proporción es inversa. Es decir, lo más probable es que te ataquen el 90% y que por ahí tenés suerte y un 10% te va a apoyar. Pero que la gente judía, hay muchos lugares en el mundo donde creo que están teniendo miedo de expresarse. Y no solamente lo digo aquí en España o en Europa, sino que incluso en Estados Unidos es una situación que creo que no se había vivido nunca allí. Yo creo que vivimos en un mundo antisemita, y es parte de lo que nos toca. Yo la verdad que no puedo hablar qué hubiese hecho si estaba en España o qué hubiese hecho si estaba en Estados Unidos. Puedo hablar de lo que hice, y yo también sentí mucho miedo al principio, y a veces tengo miedo por la exposición que tengo y por las cosas que digo, y por estas cuestiones, pero entiendo que cuando fue el Holocausto hace más de 80 años,
los que iban a ir a las cámaras de gas y los que iban a ser asesinados y los que pasaron hambre y terminaron como terminaron, también tenían miedo, hicieron silencio y los mataron igual. Y yo creo que si nos van a matar, nos van a matar a todos y nos van a preguntar si hablaron o no hablaron, si dijeron o no dijeron. Y yo sentía que tenía que tomar el micrófono y decir lo que pensaba y mostrarle al mundo que lo que decía estaban equivocados. Y entiendo que la lucha en las redes sociales es desigual, pero no me puedo quedar de brazos cruzados. Es así como lo siento. Y no es que me siento un superhéroe ni mucho menos, pero yo me voy a dormir tranquilo de que lo que estoy haciendo es lo que hay que hacer. Y ahora te voy a hacer una pregunta un poco complicada, quizás, o por lo menos para mí me parece más difícil de contestar. Si no hubiera habido un cambio de gobierno en Argentina, ¿crees que la gente se hubiera expresado igual que lo han hecho? Yo cuando lo empecé todavía Milei no estaba. El 7 de octubre estaba Alberto Fernández y era de un gobierno que no tiene nada que ver con este y lo empecé con ese gobierno sin saber quién iba a ganar. Yo hubiese seguido haciéndolo igual. Ujú. Tú ves que en la comunidad judía en la Argentina, que es una comunidad grande, pues hay una sensación de cohesión o que esto ha trazado una nueva línea de separación dentro dentro de los judíos argentinos. No, yo creo que siempre pasa eso. Yo creo que la gran mayoría de los judíos hemos tomado conciencia y somos conscientes de lo que ha pasado y lo que está sucediendo. Y después hay un porcentaje que yo creo que son unos idiotas que no entienden nada de lo que pasa, de lo que sucedió y ponen por delante sus intereses sobre lo que tiene que ver con el judaísmo, con la tradición, con la historia y sobre todo con la masacre. Yo creo que cualquier persona idónea, lo primero que tiene que hacer es condenar lo que pasó, es reclamar por los que están secuestrados y es alzar la voz. Después podemos discutir lo que quieran, pero si vos no condenaste esto, si vos no empatizaste con la situación que hubo, para mí perdés, por lo menos para mí, perdés mi respeto. No hay más nada que hablar. Ujú. Bueno, te queremos agradecer de que a veces desde donde estamos nos resulta difícil buscar esa cohesión y que tú la hayas conseguido a través del micrófono que tenías por tu profesión. Y nada, que sigamos tratando de cohesionarnos, porque esto, aunque teóricamente Trump ha dicho esto se acabó y todos a festejar, pues la cosa no está tan clara y todavía nos esperan desafíos. Muchas gracias por atendernos, Hernán Feller, y suerte en tu trabajo. Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo, por permitirme seguir contando un poquito más y enfrentemos el miedo, tratemos de combatirlo. El miedo es parte de esto, pero no nos quedemos en silencio porque es el enemigo más grande que podemos tener. Un abrazo muy grande.